Gracias a Dios no tengo los inconvenientes del dolor que puede tener cuando se hacen las craneotomías o los sufrimientos cuando hacemos el despertar intraoperatorio, pero sí tenemos algunas otras complicaciones no menos importantes y que a su vez, en la medida que como grupos o como colegas podamos compartir nuestras experiencias, seguramente vamos ganando muchos más conocimientos a partir no solamente del conocimiento que adquirimos de otros lados, sino de lo que también, así como nos ha mostrado Gaspar, la experiencia que grupos trabajando acá en Colombia podemos ir adelantando. Esta subespecialidad, que no es una subespecialidad tanto de neurocirugía como de radiología, ha recibido muchos nombres: terapia neuroendovascular, neuroradiografía intervencionista, pero los dos nombres más conocidos son neurocirugía endovascular y neuroradiología intervencionista. Básicamente es una subespecialidad de estas dos especialidades y que cada una a su medida fue desarrollándose. Finalmente es una simbiosis de esas dos especialidades, de la radiología y la neurocirugía, para poder conseguir objetivos a través y poder hacer terapias de lesiones vasculares a través de catéteres, ya sea intra o extracraneanos. Estas dos especialidades a veces compiten, pero finalmente, como hemos visto al final del siglo XX y como estamos viendo a principios del siglo XXI, una sola persona no puede cambiar el curso de una enfermedad. O sea, uno ve un hemato-oncólogo súper especialista, pero esa sola persona no puede cambiar el curso de una enfermedad. Es necesario formar grupos. Y en esa medida, la unión, finalmente, el trabajo en equipo, la retroalimentación dentro del mismo equipo, o sea, tratar de que seamos como grupo, tratar de que sean siempre personas muy dedicadas a lo que estamos haciendo y como grupo se van consiguiendo mejores intervenciones. Ahí para mostrar cómo a veces grandes amigos después se vuelven enemigos fácilmente, y así uno ve también las competencias entre los grupos de los radiólogos y los neurocirujanos. Pero finalmente la unión en esta especialidad, en esta terapia, es clave porque, como vamos a ver más adelante, un grupo de neurocirugía endovascular debe ser todo un equipo donde debería participar un neuroradiólogo y un neurocirujano endovascular. Estos son complementarios y no son antagónicos. Vamos a hablar un poquito de la historia. Cervinenko fue el primero que comenzó a usar balones de látex y los intentaba depositar en una carótida interna para tratar de bloquear en aneurismas complejos por la patología de los pacientes, y las punciones las hacían a través de la carótida común. Posteriormente, Picard ya comenzó a utilizar por esa misma vía microbalones desprendibles, y después en el año 78, para esa misma época, comenzaron ya a utilizar la vía femoral a través de catéteres ya, y finalmente fue la vía femoral la vía preferida para el uso de todos los tratamientos endovasculares. Bernstein comienza a utilizar esa misma técnica con balones para aneurismas gigantes, y en la actualidad todavía en casos muy seleccionados, todavía después de haber intentado muchas cosas, terminamos utilizando esa misma técnica y bloqueando una carótida interna, sacrificando una carótida. Después varios grupos comenzaron a desarrollar muchos, en los años 80, principios de los 90, se comenzaron a desarrollar muchos dispositivos como microcatéteres, microvías, y comenzó una guerra también de la tecnológica, y ahora vamos a ver que fueron dos empresas las que desarrollaron básicamente la técnica de los coils y que finalmente impulsó todo un desarrollo de toda esta terapia endovascular. Este grupo de Higashida, Leme y Moret, por diferentes vías, desarrollaron microcatéteres para aneurismas pequeños en el polígono de Willis, y ellos depositaban coils de platino en los aneurismas, pero eran coils que eran desprendibles. O sea, eran unos coils, el coil es
es preformado de tungsteno y de platino, que nada más lo colocaban dentro del microcatéter y con una guía lo empujaban cuando el microcatéter estaba dentro del aneurisma. El coil que venía preformado dentro del aneurisma se enrollaba nuevamente y tapaba el aneurisma. Esos fueron los primeros microcoil. Esos coil ya no se usan porque ahora es un desprendimiento que es guiado, pero todavía vemos que hay unos coil desprendibles que se usan en vascular periférico porque son muy baratos. Entonces en vascular periférico, en lesiones vasculares periféricas, todavía estos coil desprendibles todavía se utilizan. Pero posteriormente, dos empresas se dedican a buscar la forma de desprender los coil allá arriba, pero que pudieran tener la certeza de dejarlos donde ellos lo querían dejar. Y son estas dos empresas, Target y Bolt, que finalmente Valve lo compra Boston, pero fue en 1991 este señor que se llama Guido Guglielmi y desarrolló el sistema GDC, que lo patentó, que básicamente traduce son coil desprendibles de este señor, y se desprendían con electrolisis. Consiste que el coil está pegado a una guía metálica por una cosa que yo le llamo como si fuese una resistencia, como la de los focos viejos que uno tenía. Entonces, cuando usted aplica una electricidad a esa guía metálica, eso hace una corriente positiva contra el paciente y esa resistencia que une el coil a la guía finalmente produce un efecto de electrolisis y se desprende y el coil queda dentro del aneurisma, ya después que ellos lo tienen ubicado allá. Más o menos es para explicarles que... Entonces, esa ventaja también de ese coil es que esa electrolisis dentro del aneurisma, con una sangre que está en reposo ahí, porque es una sangre que fluye más lentamente dentro del aneurisma, también produce un efecto de coagulación y genera la trombogénesis dentro del coágulo, y esa es la forma más común de desprender los coil en este momento, que es por electrolisis. Desde el año 93 lo patentó este señor y se sigue utilizando esa forma de desprender coil. El gran inconveniente de esta técnica es la recanalización de los aneurismas, ¿ya? Que es en contra cuando se compara contra la técnica convencional, que es la técnica abierta. Entonces, esta era la primera técnica. Posteriormente, Moret, en el año 97, que es francés, él predica una técnica que se llama el remodeling, que es básicamente, como los coil muchas veces se salían del aneurisma, coloca un balón dentro del vaso, y entonces ellos ponen el microcatéter dentro del balón, dentro del aneurisma, y pasan un balón enfrente completamente del aneurisma. Ellos inflan su balón y pueden comenzar con más tranquilidad a rellenar el coil. Esta es la técnica que se llama de remodeling y fue patentada por Moret. En el año 2000 comencemos a ver ya los stents intracraneanos. Después de los años 90 comienzan a ponerse los stents intracoronarios, 80, 90. En el año 2000 comenzamos a usar los stents intracraneanos. ¿Para qué? Para dejar la permanencia de los coil, porque muchas veces inflaban el balón, pero cuando soltaban el balón se salían, sobre todo en los aneurismas de cuello ancho. Entonces se utilizan los stents intracraneanos más coil. Entonces ya queda el stent puesto, pero eso es una ventaja para ellos porque le dan mucha seguridad, pero ya este paciente necesita una antiagregación asociado a una anticoagulación en un paciente que a veces, muchas veces está sangrando, ya nos complica la vida a nosotros. A veces queda muy bonita la cirugía, queda bien puesto el stent, queda muy bien todo el coil, pero el paciente sangró, hizo una hemorragia de vías digestivas o cualquier tipo de resangrado en una lesión isquémica. Entonces ya es una técnica más moderna y lo más actual que estamos haciendo ahora, que están haciendo los grupos de endovascular, es que colocan unos stents redireccionadores de flujo. Ahora ellos consideran que la lesión no es focal, o sea, no es en un solo punto, porque muchas veces cuando clipaban aneurismas, a los 20 años se veía que ahí al ladito nacía otro aneurisma. Entonces la lesión no era focal, sino es segmentaria, es todo el vaso. O sea, es un defecto que de pronto donde está el aneurisma, ellos clipan, listo, pero ahí había un defecto de la pared que con el tiempo vuelve y se reproduce el aneurisma. Entonces lo que hacen son stents que son de celdas cerradas, que lo que hacen es que redireccionan el flujo. Entonces no le entra sangre al aneurisma, la sangre sigue derecho, la sangre dentro del aneurisma se coagula, se forma un trombo dentro del aneurisma y después se aísla completamente de la circulación del aneurisma. Esto es lo que se llaman
los stents redireccionadores de flujo que del año 2005 se vienen poniendo y sirven para algunos aneurismas que completamente eran intratables. Esto va a facilitar mucho porque muchos aneurismas que son asintomáticos, un paciente que tiene un aneurisma de 4 o 5 milímetros no ha sangrado, ¿qué se hace con ese aneurisma? Esperamos que crezca y que se rompa, o lo tratamos, pero esos son los aneurismas más difíciles de tratar. Con esta técnica muchos de estos aneurismas todavía no están seguros porque todavía es una técnica muy costosa y todavía está en promoción. Pero muy probablemente en el futuro, no sabemos cómo se van a tratar los aneurismas, pero ahora sí están. Quería que vieran todas las técnicas que tenemos para tratar los aneurismas, porque ahora cuando hablemos un momento de la técnica de la anestésica, tenemos que saber cuál es el plan quirúrgico de ellos, cuál es el procedimiento que ellos van a hacer para nosotros saber cómo está nuestro paciente y cómo les podemos ayudar a ellos. Los procedimientos que hacemos en el laboratorio de neuroradiología intervencionista podemos hacer muy variables, pero los más frecuentes son estos 5 que yo les voy a decir y son para los que nosotros debemos irnos entrenando si queremos trabajar en esto. El tratamiento de aneurismas cerebrales, ya sea que sean con sangrado, o sea, en el contexto de una hemorragia subaracnoidea, o no. O sea, que sea un paciente que como hallazgo incidental, por un estudio de una cefalea, o sintomático por un déficit neurológico, ya sea un tercer par craneal, que ustedes, algunos de los que son, saben que se relaciona con aneurismas del comunicante posterior. Entonces, un aneurisma incidental o un aneurisma sintomático también puede llegar a nuestra sala. Los otros procedimientos son enfermedades oclusivas extra o intracraneanas, enfermedades de la carótida, enfermedad carótida o arteria vertebral, o a nivel intracraneano. Entonces, esas pueden ser tratadas tanto para pacientes de manera ambulatoria también, o de manera aguda. Ahí es donde tenemos que trabajar en el tema de salud pública para tratar de formar en las ciudades algunas unidades de rescate vascular. Hace 15 días se reunió el grupo de Bogotá y están tratando de formar centros de referencia en Bogotá y todavía simplemente hay muy pocos centros donde se puedan trabajar las unidades de rescate vascular. Es tan importante eso como trabajar en el manejo temprano del infarto agudo del miocardio. De pronto en el momento de la discusión podemos ver cuál es la ventana y hablar algo de eso si quieren, pero básicamente las unidades de rescate vascular es un reto para que las entidades de salud pública puedan formar centros bien entrenados donde podamos fácilmente disminuir la disabilidad y la mortalidad en las personas aquellas que tienen un stroke. El tratamiento de malformaciones arteriovenosas, también lo mismo, sangrantes o no, ya sean también intra o extracraneanas, también son de consideración de la neuroradiología intervencionista, o ya sean encefálicas o medulares. La embolización de tumores prequirúrgicos, antes muchos tumores los que tuvimos la oportunidad de ejercer ya hace cierto tiempo, cuando venía un meningioma, el paciente nos sangraba 5.000, 6.000, 7.000 en un intraoperatorio. Cuando ya podemos llevar estos tumores, por ejemplo, y los podemos embolizar, seguramente el sangrado ya es mucho menor. Entonces, esta es una de las ventajas. Y se embolizan esos tumores, ya sean intra o extracraneales, los tumores del cuerpo carotidio, etc. Y también la cirugía, lo que es la intervención a nivel de la columna. Son ya vertebroplastias o tomas de biopsia a nivel de cuerpos vertebrales. Este es mi grupo de trabajo. Yo trabajo con el doctor Almeida, que es neurocirujano endovascular de la ciudad de Cartagena. También hacen parte del grupo un neuroradiólogo, Fernando Orozco. Él llegó formado de Buenos Aires. Él reemplazó al doctor Héctor Espinosa, que fue neuroradiólogo de la Fundación durante mucho tiempo y fue quien ayudó también a formar el grupo allá en Cartagena. Está la doctora Gina, que es neurocirujana endovascular. Ellos tres se encargan básicamente de todos los casos. Anteayer y ayer se hizo un evento básicamente con casos en vivo. Vinieron neurocirujanos y neuroradiólogos de Latinoamérica. Hicimos 12 casos en vivo. Y el doctor Orlando Díaz Daza, que es conocido aquí, amigo de varios de los presentes acá, él está en Houston, con regularidad, por lo menos 3 o 4 veces ha venido en los últimos 4 años con nosotros
y la verdad que nos ayuda y nos potencia en muchas cosas para tratar de estar estar al día en esto, porque esto está cambiando cada 3, cada 4 años está cambiando. Yo les voy a presentar la experiencia que yo he tenido y con el grupo, porque somos 3 anestesiólogos que trabajamos en la sala. Yo soy el que hago la mayor parte de neuro, pero la verdad los otros hacen más de cardio o de periférico, pero como grupo más o menos tenemos una estandarización y estos son los casos que pude recoger y manejar. En total en estos últimos 4 años hemos manejado 1.326 casos. Ustedes ven cómo ha ido aumentando el número de casos, porque muchas veces los pacientes, por lo menos cuando tenían enfermedad vasoclusiva, los pacientes llegaban, iban al pabellón de medicina interna, le hacían tratamiento médico y se iban para la casa. Por ahí a los 6 meses alguien le pedía un Doppler carotidio y por ahí al año se veían que tenía una estenosis del 80-90% y después un año para que la EPS se lo autorizara. Ya muchos de los pacientes ya llegan, cuando llegan tienen un accidente isquémico transitorio, el paciente va, se le hace el Doppler o se le hace un screening, el paciente se le hace el diagnóstico y se le puede poner un stent, que eso nos facilita muchas de las, nos disminuye mucho las complicaciones. Perdóname, se me desconfiguró acá ¿dónde está el muchacho del? Esto es un consolidado por los tipos de procedimientos. Entonces, como ustedes ven, casi el 50% de los procedimientos que hacemos son diagnósticas, o sea, panangiografías diagnósticas. Y el resto, que son tratamientos, se parte la torta básicamente en aneurismas, el 50% de los tratamientos, y el resto son carótidas y malformaciones arteriovenosas. Más o menos una distribución que tenemos nosotros en nuestra sala. En total hemos tratado 312 aneurismas. Esto entiéndanlo no como aneurismas, sino como casos, porque muchas veces un paciente puede tener 5 aneurismas. El paciente regresa, pero no son pacientes, sino, digamos, eventos. O muchas veces entramos, no podemos, no, aquí está funcionando. Gracias, Patrick. Muchas veces entramos, no lo podemos embolizar y el paciente regresa, le tenemos que poner stent, entonces hay que antiagregarlo y a veces se cuenta como caso. Las malformaciones arteriovenosas sí han mantenido estable, más o menos estamos haciendo 40 por año, el año pasado hicimos 48, han salido unos documentos que hacen ver que las malformaciones arteriovenosas asintomáticas no se deberían tratar, hay un gran debate sobre eso y entonces eso ha frenado de pronto y que muchos de esos pacientes también, en algunas zonas también se han abierto centros de manejo endovascular y entonces esos pacientes se quedan, pacientes que antes tratábamos y retratábamos, porque esos pacientes muchas veces se le hacen 2 o 3 sesiones y posteriormente pasan a radiocirugía. Gracias a Dios tenemos en el FIRE, allá en Cartagena, un buen equipo de radiocirugía, de radiooncología, y estos pacientes ya después que pasan, se disminuye el volumen de la fístula, pasan al grupo de radio y ellos terminan el tratamiento de las malformaciones básicamente sintomáticas. Esto para mostrar el crecimiento de las carótidas que se ha sido exponencial. Nosotros en el año 2010 solamente, por lo menos en las estadísticas, tratamos 20. Fíjense que en el 2013 ya tratamos 66 pacientes. Lo quise recoger como los dispositivos que usamos de la vía aérea, lo podemos discutir a nivel de la mesa sobre el uso de los dispositivos. Como ven, el 50% usamos cánula nasal porque son diagnósticas. Entonces, así más o menos corresponde con algunas diagnósticas. Los tumores extracraneales también los manejamos con algo de sedación. Ahora vamos a ver cuáles son los pacientes candidatos a hacer sedación consciente. Pero los que son de tratamiento se parte entre tubo orotraqueal y máscara laríngea, casi que son el 70%. Probablemente los que están máscara laríngea son muchos pacientes de enfermedad carotidia que a veces no colaboran y a veces hay que pasarlos o una conversión a... Con respecto a los objetivos del acto anestésico en la sala de neuroradiología, yo les voy a dar los parámetros que no son inventados por mí, esos están en la literatura. Yo los he ido recogiendo cada uno y más o menos puntualizando sobre las cosas más importantes de cada uno. Y creo que me equivoqué
con respecto a una diapositiva que tiene la doctora Niño sobre la ortografía, de pronto lo escribí mal, ¿cierto? O de pronto ella lo escribió en inglés, pero ahí tenemos que revisar desde el punto de vista, a ver quién nos está equivocando, pero la inmovilidad para ellos cuando están haciendo el procedimiento es demasiado importante, porque cuando ellos están tomando primero imágenes, cualquier movimiento que se haga, ahí se les distorsiona. A veces ellos hacen una cosa que se llama road mapping o mapeo, que es que inyectan el medio de contraste y queda el mapita donde va la arteria para no estar inyectando frecuentemente, sino ya les queda ahí y ellos van siguiendo la ruta como si fuera un GPS, más o menos para que lo comparen. Entonces la inmovilidad es muy importante y además que ellos usan una amplificación de la imagen, entonces a veces hasta 5 veces la imagen. Entonces, claro, pero si el paciente está quieto, uno cree que está quieto, pero a ellos allá están viendo que se les está moviendo la imagen, a veces hasta con la respiración. Entonces, por eso el paciente tiene que tener patente la vía aérea, o sea, siempre tiene que, la sedación no suele ser muy profunda porque si el paciente se le obstruye la vía aérea, entonces va a comenzar a gajear o a moverse y a ellos les molesta mucho. La inmovilidad es casi primordial o es uno de los objetivos que nosotros tenemos que conseguir con nuestros pacientes. En una de las diapositivas también la doctora hablaba de la estabilidad fisiológica, yo hablo también acá de la estabilidad fisiológica, porque es todo lo que nos permite que el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, el sistema metabólico de ese paciente y la perfusión del sistema nervioso central se nos mantenga estable. ¿Cómo lo conseguimos? Primero, con la evaluación previa de nuestro paciente y utilizando los medicamentos que nos garanticen esa estabilidad fisiológica. Nosotros también somos los encargados de manejar la anticoagulación de ese paciente intraoperatorio y muchas veces de coordinar la antiagregación previa de ese paciente, o sea, decidir cuándo se antiagrega ese paciente, porque si un paciente que tiene, por ejemplo, un paciente candidato a un stent y está en agudo, que no, muy pocas veces lo hacemos, pero hay veces que el aneurisma no es susceptible de tratar con coil y hay que ponerle un stent, hay que antiagregarlo, entonces decidir en qué momento hacer la antiagregación, pero sobre todo la anticoagulación en salas. Nosotros básicamente la guiamos y es el estándar de cuidado con el ACT. Ahora vamos a ver ya puntualmente cuáles son los objetivos de la anticoagulación. Detectar y manejar las emergencias durante el procedimiento. Y aquí las emergencias no son tanto como las de Gaspar, que a veces me preocupa que le esté convulsionando y eso el paciente adentro, pero acá las emergencias es que se rompió o que se tapó el vaso. Son las dos grandes emergencias que nosotros tenemos. También podemos tener convulsiones en pacientes despiertos y las hemos tenido, ahora hablamos de eso. Pero básicamente nosotros, y se debe garantizar que esté un anestesiólogo en toda panangiografía diagnóstica. Eso es otra consideración que la SARAT debe manejar. O sea, todo donde hay una panangiografía, donde pongamos un catéter en la carótida, ese paciente se le puede tapar o puede sangrar, o puede hacer una disección de la carótida. Y el neuroradiólogo solo no debería estar solo en una sala de hemodinamia, en una panangiografía. Hay procedimientos donde sí puede hacerse solo con anestesia local, pero una panangiografía debería tener la presencia de un anestesiólogo. Y el despertar adecuado. Pero casi todos los artículos que ustedes revisan sobre el cuidado estándar de neuroradiología, al final siempre nos hablan de el transporte tanto a la llegada a la unidad de terapia como el transporte hasta la unidad de cuidado intensivo y sobre todo de evitar la radiación. O sea, nosotros como anestesiólogos también tenemos que ser muy obsesivos en esto, porque muchas veces la radiación uno no la ve, pero eso se siente. Y con el tiempo, y sobre todo si nos dedicamos a trabajar en esto, también tenemos que ser muy cuidadosos con la radiación. Y hay al final vamos a tomar unos puntos con respecto a eso. Finalmente, estos son en este artículo que básicamente revisa los procedimientos fuera de quirófano y las demandas que se tienen a la unidad de demandas de la ASA. El reporte de las
de las aseguradoras. Hay un reporte de las aseguradoras sobre las demandas y ellos filtrando por los procedimientos que se hacían fuera de quirófano, el 25% eran en salas de hemodinamia. Y básicamente los dividían el 12.5%, o sea, la mitad de esos eran en procedimientos cardíacos y en procedimientos de neuro. Entonces, nada más en una panangiografía, el déficit neurológico persistente de una panangiografía aisladamente puede ser del 0.1 al 0.3%. Y temporal, o sea, un accidente isquémico o un déficit neurológico transitorio puede llegar hasta un 3%. Entonces son procedimientos que son de mucho cuidado y por eso vamos a hablar de la valoración previa y de los cuidados que uno tiene que tener. Muchas veces en algunos centros o hospitales grandes llaman al anestesiólogo, no, mira, están haciendo una panangio allá para que llegues allá, el hombre llega un momento, el paciente no está monitorizado, ya encontró que el radiólogo se le está moviendo, no lo queda quieto y le toca entonces ponle un poquito de fentanil, ponle un poquito de midazolam y ahí comenzó el desorden. Nosotros o por lo menos los jefes de los departamentos de los diferentes hospitales grandes o de las salas donde estamos trabajando, hemos tratado y garantizar de que paciente programado, anestesiólogo programado. Las hemorragias intracraneanas, por ejemplo, en las malformaciones arteriovenosas, el reporte puede ser hasta un 8%. Traje esta diapositiva para mostrar un poco sobre cómo son las medidas que se utilizan en los diferentes catéteres. Entonces utilizamos frames, que básicamente se refiere es la circunferencia en milímetros. O sea que un catéter de 3 frames equivale más o menos a 1 milímetro de diámetro. Si ustedes recuerdan, pi por radio al cuadrado y pi viene siendo 3,14. Entonces, 1 milímetro de diámetro más o menos nos da un catéter de 3 frames. Las guías se dan en mils, que ustedes oyen hablar de una guía de 0,10, de 0,15. Básicamente son la milésima de una pulgada. Y Gauss, que nosotros sí tenemos mucha relación con eso, porque nosotros usamos la aguja de 27, por ejemplo, que equivale a 1.2 frames, equivale a 0.16 mils. En la valoración preanestésica de estos pacientes tenemos que ver todos los antecedentes. Entonces, cuando vemos así, yo voy a dividir un poquito, me voy a enfocar más en la evaluación preanestésica de los pacientes que tienen aneurisma, porque es la causa más frecuente o el procedimiento más frecuente que tenemos acá. Entonces, en esos antecedentes tenemos que ver las patologías. Ahora vamos a ver en una diapositiva donde vemos las patologías que predisponen a la generación de aneurismas. Pero también tenemos que ver las comorbilidades, la hipertensión, diabetes, los medicamentos que viene recibiendo el paciente, hacer un buen examen físico del paciente. Todos estos pacientes, uno antes de colocarle cualquier tipo de medicación, sea de urgencia o sea electivo, antes de pasarlo al quirófano, en ese preciso momento debe haber un examen neurológico adecuado por parte de uno y por parte del grupo quirúrgico. Porque no solamente de uno, porque finalmente el paciente de pronto quedó, no, pero sí tenía la parte motora, ¿cómo estaba? No, entonces comienza la discusión. ¿Tú sí lo viste? Yo sí lo vi. No. Los dos vamos, revisamos al paciente y le evaluamos cómo está. Por lo menos un examen neurológico básico. O sea, mirar cómo está la movilidad, cómo está la conciencia del paciente, mirar si hay signos o no cerebrosos, si los signos meningios los tenía o no. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene un aneurisma, puede ser roto y no tenía signos meningios y al posterior tiene signos meningios el paciente. Gracias a Dios nosotros en las salas que tenemos ahora mismo, nosotros tenemos TAC ahí mismo, o sea, nuestras salas de hemodinamia puede hacer el TAC ahí mismo y poder resolver si una complicación es hemorrágica o isquémica. Pero hay algunos sitios donde ustedes los llamarán a hacer un tratamiento endovascular por X o Y motivo porque su hospital lo tiene y de pronto ellos no tienen esa posibilidad y tienen que llevar a ese paciente de ahí de la sala de hemodinamia a la sala de TAC. Entonces, es importante que uno previamente sepa cómo esté su paciente para que después. Los laboratorios quirúrgicos, no voy a hacer énfasis sobre eso, pero básicamente los pacientes mínimos deberían tener un hemograma, deben tener una creatinina porque usamos medios de contraste, así que podemos hablar de la toxicidad de los medios de contraste. Una evaluación de la función renal.
Muchas veces, a veces se da cuenta uno que un paciente lleva 7 días o lleva 3, 4 días, o que no debería pasar, pero el paciente llega con una hemorragia subaracnoidea, lleva 2 días en una unidad de cuidado intensivo y no tiene un electrocardiograma. Entonces, uno, sin preámbulos, sin atrasar el procedimiento, pedirle a ese paciente todos los laboratorios necesarios, la glucometría, el control de la glicemia previo, es importante y nos determina el pronóstico neurológico. En cuanto a la premedicación, estos pacientes no los premedicamos, o sea, no les hacemos ninguna premedicación, excepto en algunas ocasiones con clonidina, nos gusta mucho premedicarlos si de pronto necesitamos algún grado son pacientes hipertensos y eso, pero en realidad las benzodiazepinas no las utilizamos. Ahora les voy a mostrar un poquito de la preparación de la sala. Es clave el posicionamiento del paciente cuando comenzamos y la monitoría. El acceso femoral es el más utilizado, se utiliza casi que en el 99% de los procedimientos. Yo en estos 1.300 y pico pacientes que hemos hecho, solamente hemos hecho 2 casos por vía radial. Y por ahí 1 o 2 casos que hemos puncionado por directamente la carótida. Porque pacientes que tienen endoprótesis o que no tenemos acceso por vías inferior, nos ha tocado puncionar la carótida, o porque tienen una anatomía no compatible aquí en la aorta, o algunos pacientes que tienen malformaciones. Por ahí unas 2 punciones carotidias, unas 2 punciones humerales cuando tenemos que entrar a la vertebral derecha y no podemos por acá por la aorta. Y un paciente que hicimos por una radial que tenía 17.000 plaquetas. O sea, fue la única forma de hacerle la panografía a un paciente que tenía un infarto de la pica. Pero la arteria femoral es el sitio de entrada. Aquí para mostrarles o ilustrarles sobre el introductor femoral, que es el introductor corto que dejamos acá en la femoral, un catéter coaxial que normalmente ellos dejan en la carótida interna y un microcatéter que ya dejan distal, ya sea en el aneurisma o en la malformación. Esto es un sistema triaxial que llamamos. Nosotros en cualquier momento de esos, o en cualquiera de esos 3, podríamos utilizar para una presión invasiva. Generalmente, o el catéter femoral, si el lumen es diferente al lumen del catéter coaxial. O sea, si ellos están usando un 7 y van a usar un 6 de tratamiento, si nos sirve ese como puerto arterial. Y muchas veces no les tomamos línea arterial, porque ya ellos nos han dicho, no puedes utilizar el puerto femoral. Pero si ellos a veces colocan un solo catéter allá arriba en la carótida directo y sacan o sea, hacen un intercambio, ya nos va a servir. Entonces, en esos casos hay que ponerle una línea arterial, porque en cualquier momento uno puede necesitar tomar muestras y ellos no van a parar de estar embolizando allá para tomar una muestra, porque uno necesita un ACT, uno necesita una glucometría o unos gases arteriales. Mejor tener uno su línea, ya uno monitoriza a su paciente, o en cualquier momento ellos de pronto pueden meter 2 sistemas por el catéter y queda uno sin la monitoría. La punción femoral, lo ideal es que sea guiado por ecografía. En esta sala siempre deberíamos tener un ecógrafo. O sea, donde tenemos un aparato que puede valer casi $1.000.000 o $700.000, un equipo de trabajo de eso. Un ecógrafo que vale 30, 40 millones de pesos no es justificado, porque cuando la mayoría de la mortalidad de esto es o hemos tenido una mortalidad por lesiones vasculares. O sea, un sangrado femoral que no paró y no lo detectamos a tiempo. Hay que tener precaución en pacientes, en la punción femoral, sobre todo en pacientes que, aquí me equivoqué, no es anticoagulados, sino antiagregados, cuando hacemos intercambios, cuando los catéteres son mayores de 8 frames o catéteres mayores que podemos estar utilizando. Las punciones idealmente a veces hay que ser muy juicioso con esto, que sean por debajo del ligamento inguinal. Cualquier punción por encima del ligamento inguinal es muy riesgosa, porque el paciente puede hacer un hematoma retroperitoneal y eso ya el manejo es más complicado, mientras que un hematoma que es por debajo del ligamento inguinal es más fácil de controlar. Y actualmente estamos usando muchos cierres percutáneos, ya eso los van a ver, son sistemas de cierre directamente de la arteria,
para no hacer compresiones durante 4 horas, sino que se le hace cierre percutáneo y el paciente puede deambular a las 2 horas. No tiene que esperar tantas horas para deambular, y el riesgo, sobre todo en pacientes que están antiagregados, doblemente antiagregados y anticoagulados. Esta es como básicamente una de las preguntas que se hicieron durante mucho tiempo cuando esto estaba comenzando, si estos pacientes deberían hacerse conscientes o si con anestesia general. Básicamente la sedación consciente permite una monitoría neurológica mejor, pero nosotros tenemos que garantizarles a los endovasculares que ellos deben de mantener para el paciente la quinesia, la ansiolisis y la analgesia. Ahí Gaspar describió muy bien la desmedetomidina, es un buen medicamento para eso. Igual la doctora describía que la desmedetomidina no se debería utilizar en pacientes que tuvieran disminución del flujo sanguíneo cerebral. Es un tema para la mesa, es interesante y está planteada los procedimientos, para procedimientos que no sean dolorosos, que sean extracraneales, que sean de corta duración, o sea, un procedimiento de menos de 2 horas. Un procedimiento de más horas, el paciente muchas veces no va a tolerar y no nos va a colaborar. La sedación básicamente lo podemos utilizar opioides, idealmente de corta duración, como el remifentanil. Si tienen una bomba de TCI, es ideal. Y ansiolíticos podemos usar midazolam y propofol. Básicamente esa es la combinación que uno utiliza. O en algunos casos usamos desmedetomidina solo. Ya eso es, cada quien va titulando su paciente, conociendo su paciente. Lo que uno busca, como decía Gaspar, en el paciente que está haciendo una craniotomía con paciente despierto, es tener un paciente despierto o sedado y tranquilo también. Los pacientes con anestesia general, esto indudablemente hay grandes bibliografías de que eso mejora la quinesia y las imágenes, sobre todo para el road mapping y para la reconstrucción en 3D. La reconstrucción en 3D, ellos hacen un giro de 360 grados del equipo y hacen una reconstrucción del aneurisma. Para eso el paciente tiene que estar completamente quieto y básicamente y en apnea. Entonces, eso, hacerlo con un paciente despierto es muy complejo, puede variar mucho la posición. El paciente nada más con que se mueva, se perdió el 3D. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen el 3D, buscan las posiciones de trabajo para ver cómo le pueden entrar al aneurisma. Si ese paciente uno lo tiene así y de pronto alguien le puso una máscara laríngea y de pronto no está ventilando bien, le tiene que quitar la máscara laríngea y moverle la cabeza, hay que volverle a hacer el road mapping, el 3D. Entonces, por eso, en la valoración previa, valorar bien la vía aérea y decidir cuál es la estrategia del uso de la vía aérea. En los niños, definitivamente, cuando son procedimientos intracraneanos, cuando tenemos compromiso del estado de conciencia, procedimientos muy dolorosos, hay procedimientos extracraneales que diría uno que los podría hacer con el paciente consciente o despierto, pero son muy dolorosos. Entonces, estos pacientes es mejor utilizar anestesia general o utilizar bloqueo. El gran problema de nosotros de utilizar la anestesia regional o bloqueos como estrategia de dolor es que todos estos pacientes están antiagregados y anticoagulados. Y en las embolizaciones medulares, incluso cuando hacemos panangiografías medulares, muchos nos piden que las hagamos con anestesia general. Y hay algunos centros que son de referencia de malformaciones arteriovenosas que los hacen las panangiografías por protocolo, las panangiografías medulares las hacen con anestesia general, porque nada más el movimiento del tórax con la respiración puede alterar la imagen y la calidad de la imagen. El tubo orotraqueal o máscara laríngea, esa es una pregunta. ¿Cómo es la disposición de la sala? La disposición de nuestra sala está así. Básicamente aquí está la máquina de anestesia, aquí está el tubo de rayos X, aquí vienen los monitores, aquí están los operadores, los endovasculares, y esta es la mesa del instrumento, de los dispositivos. Aquí vienen las infusiones para irrigar los diferentes catéteres. Generalmente acá
por fuera ponemos los líquidos endovenosos, las bombas de infusión y lo ideal es que esta máquina de anestesia no vaya aquí, debería ir acá para disminuir la radiación. Entonces nosotros lo que hicimos, porque ya estaba la disposición de la sala así, nosotros lo que hicimos fue colocar un sistema de telemetría y estamos casi el 80% fuera de la sala. Clave cuando vamos a posicionar al paciente, asegurar bien las vías venosas con adecuadas extensiones y llaves de 3 vías, los líquidos endovenosos y los anestésicos en infusión, igual que los vasopresores. Hay un estudio bien bonito, no se los pude traer porque la verdad no lo encontré en ese momento, pero decía que la cantidad de medicamentos que uno pone durante un procedimiento endovascular está en relación con la radiación. O sea, en la medida que la enfermera se acercaba a poner un relajante, o sea, mientras más medicamentos, y les comparaban con la radiación. Entonces, la idea uno es todo en infusión. O sea, yo monto mi Remi, si veo que el paciente le puse 2 miligramos de Fortila, enseguida le monto mejor dopamina y en el transoperatorio lo manejo con dopamina, para no estar poniendo dosis frecuentes de vasopresor. Sí, el paciente, dependiendo de los requerimientos de los anestésicos. En cuanto a la monitoría, entonces tenemos la línea arterial, ya discutí un poco sobre si colocarla o no. Básicamente tratamos en lo posible de tener nuestra propia línea. Presión intracraneana, generalmente los pacientes, si vienen con presión intracraneana, los pacientes en agudo, generalmente algunos traen presión intracraneana ya, muchos los neurocirujanos esperan a que se les haga el diagnóstico y el tratamiento endovascular para ponerle la presión intracraneana. Los diferentes métodos, ya Alejandro nos habló esta mañana sobre las técnicas y las formas de manejar los síndromes de hipertensión endocraneana. La capnografía es mandatoria y el análisis de los agentes anestésicos. O sea, si nosotros queremos un despertar rápido, tenemos que estar monitorizando los agentes anestésicos. La única forma de yo decirle a él, mira, no, este paciente no se me despierta y no tiene anestésico, es que yo esté midiendo que tiene 0 de Seborane y que ya yo tengo un tiempo adecuado El TOF, yo por lo menos, las enfermeras que trabajan conmigo, ya ellas colocan el TOF y lo saben interpretar. O sea, ya yo no tengo que decirle, no, mira, ya ellas colocan el TOF, los electrodos, colocan su sensor, lo ponen y saben cuándo tenemos que revertir. O sea, yo tengo un estándar de cuidado, mira, el paciente tiene esto, hay que revertirlo, esto no. Básicamente es un segundo sensor que yo tengo. O sea, además de que yo sé y voy a preguntar por eso, educar aquí en la costa es difícil conseguir uno personal entrenado. Y uno tiene que hacerlo. ¿Qué tiene que hacer uno? Entrenar a su personal. Entonces, por ejemplo, un compañero mío una vez fue a dar la anestesia y cuando iba a entubar al paciente, pero doctor, mire, el TOF tiene tanto. O sea, finalmente él decía, pero Carrasquilla, ¿cómo le enseñaste esto? O sea, ¿cómo le enseñaste esto? No, fácil, las personas pueden aprender hasta donde tú les puedes enseñar. Finalmente no tomar decisiones sobre eso es otra cosa. Pero yo veo muchas salas de cirugía, o he entrado a muchas salas de cirugía donde el TOF está ahí y nadie lo usa. Y el día que pasa algo, aquí no hay TOF. O cuando no tienen el TOF, comienzan que aquí no hay sistema de estimulación de nervio periférico. Entonces, si lo tenemos, la idea es utilizarlo. El BIS, la desventaja del BIS acá en endovascular es que puede interferir algo con las imágenes. De todas maneras, estos equipos traen para hacer sustracción digital, o sea, tampoco es contraindicación de usarlo. O sea, estos equipos cuando ellos hacen la inyección, sustraen el hueso y sustraen todos los artefactos que están por fuera. O sea, que si uno necesitaría utilizar el BIS, por ejemplo, para un despertar intraoperatorio, no hay contraindicación para usarlo. El INVOS, mi experiencia en el INVOS fue que COVID una vez lo llevó para que lo viéramos, hicimos un caso con endovascular, con una angioplastia, y yo no creía en eso hasta que lo vi. O sea, cuando uno ve que la saturación infla el balón en la carótida y la saturación de ese lado del cerebro baja y del otro lado no, ya yo dije, no, eso es verdad, porque yo pensaba que era la oximetría cutánea, o quién sabe que no, mide la oxigenación cerebral.
Entonces, ese caso fue muy bonito, lo hicimos allá, una angioplastia de carótida de un 90% y del otro lado tenía un 90%. Entonces fue muy bonito porque la circulación cerebral había poca llenado por colaterales. El ACT es imprescindible para manejar la anticoagulación. O sea, nosotros tenemos ACT desde hace como 2 años y medio, 3 años ya, y eso nos ha cambiado. O sea, las complicaciones hemorrágicas que hemos tenido han disminuido. Los americanos tienen un dicho que dicen, lo que no mides, no se mejora. Y la verdad es que cuando uno comienza a medir cada una de las cosas, y para eso es la monitoría, finalmente uno va mejorando y disminuyendo las acciones sobre su paciente. El Verify Now y el Acumetric son unas medidas de la antiagregación plaquetaria. En muchos sitios en el mundo donde se ponen stent, todo paciente que va a ponerse un stent intracraneano o un stent coronario, el paciente debe tener un Verify Now, o sea, una medida de la antiagregación que esté en el nivel adecuado. Nosotros en eso no lo tenemos. Aquí en Colombia no hay ni siquiera soporte. O sea, si uno trajera el equipo, no podría, porque se le daña el equipo, no hay soporte ni quien le venda los insumos. No sé si ahora sí la doctora Niño ya está en Bogotá. Y todo lo que son los análisis metabólicos de gasimetría. Bueno, aquí volvió y se trabó esto, no sé. La unidad de rescate vascular, este es el consenso europeo para el manejo anestésico del ACV isquémico en la fase aguda, es reciente, se los recomiendo. Estas son las consideraciones en caso de que hayan eventos catastróficos o las consideraciones que uno debe tener en cada una de los procedimientos. La anticoagulación, como en la casa, las velas en la casa, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. No hay un anticoagulante ideal, seguimos usando la heparina no fraccionada, que es hasta ahora la de mejor evidencia. Utilizamos entre 70 y 120 unidades por kilo, la aplicamos siempre que subimos el catéter guía o el catéter de trabajo. Muchas veces están haciendo el diagnóstico y ya y vamos la heparina y cuando de pronto sale negativo. Ya. Entonces hay que ser muy juicioso que cuando ya, o de pronto no lo podemos tratar y ya le hemos puesto la heparina a un paciente que está con hemorragia subaracnoidea. Entonces hay que ser muy juicioso que cuando ya se tenga el plan definido y vamos a subir el catéter de trabajo y vamos a tratar al paciente, en ese momento ponemos la anticoagulación. Solo lo usamos en las terapéuticas. Hay unos grupos que las ponen en las diagnósticas, o sea, todo paciente que le ponen un catéter en la carótida, le ponen 2.500 unidades de heparina. Nosotros, en particular, en las diagnósticas no les ponemos. El ACT de control, utilizamos como objetivo 250 a 300 para pacientes en alto riesgo de trombosis. Consideramos alto riesgo de trombosis las carótidas y los aneurismas gigantes. Ahora vamos a ver un caso de un aneurisma gigante que pueden tener trombos intra. Y entonces ellos comienzan a jugar con la guía en ese nudo de trombo y ese paciente debe estar un anticoagulado pleno. ACT de control 200 a 250 para pacientes de bajo riesgo, que son las malformaciones arteriovenosas, que aquí el riesgo es sangrado. El riesgo de las malformaciones no es tanto isquemia, sino sangrado. Como mostraba yo que el 8% sangra. Es más, hay un endovascular, por ejemplo, en España que no les pone heparina a las malformaciones. Y hay otro, por ejemplo, Orlando Díaz es de los que dice que cuando él va a meterse dentro de una malformación, revierte la heparina. O sea, cuando ya está metido ahí el riesgo es que sangre. Entonces él revierte la heparina, le pone protamina y la trata, o sea, para embolizar. ¿Ya? Y así el riesgo, el porcentaje de tratamiento es mejor. Nosotros en realidad revertimos cuando vamos a retirar el catéter. El ACT control menor de 200 para retirar el introductor. Ya les dije que las malformaciones. Manejo de catástrofes, hemorragia, isquemia, vasoespasmo o reacción al medio de contraste. Esta referencia muestra bien claro cómo debe ser el manejo inicial, la comunicación con el grupo, asegurar la vía aérea si el paciente no está intubado. Lo primero es determinar si el problema es hemorrágico o oclusivo. Eso es lo primero. Y por eso estos tratamientos deberían de hacerse en un equipo que tú puedas rápidamente tener acceso a un TAC. A la posterior resuscitación, elevar la cabecera, ya son medidas, manitol. Siempre en la sala, y esto yo
considerar ventriculostomía. Por eso es importante que esté un neurocirujano, que es un neurocirujano y un neuroradiólogo, porque rápidamente una ventriculostomía, un neurocirujano la hace en 5 minutos. Revertimos la protamina y eso puede ser salvador para un paciente. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, yo en 6 años que llevo ahí, hemos tenido 2 sangrados intracraneanos. Y eso es una niña de 15 años con una malformación y eso es catastrófico. Gracias a Dios, los 2 están vivos. Gracias a Dios. La protección radiológica, la fuente de radiación. ¿Cuántos de aquí han hecho el curso de radioprotección? Listo. El curso de radioprotección vale 700.000 pesos y es habilitación para trabajar en una sala, incluso en salas de cirugía. Entonces, tratemos de ser juiciosos y hacerlo, y que hacerlo, y no, háganlo, porque les da una visión diferente de todo el daño que puede producir la radiación. Las fuentes de radiación es directa, la radiación de escape y la radiación reflejada. La radiación de escape es la del colimador, la radiación directa es la que le pega directo el rayo, y la reflejada es la que cuando pega con el paciente o con el tubo, regresa. Entonces, esa es la que más daño hace, porque la radiación directa va a donde está el paciente, esa no va para donde uno. La que refleja es la que le pega a uno. Entonces hay que cuidar. La ley del cuadrado inverso, que nos da la exposición a la radiación, que básicamente dice que cada vez que duplicamos la distancia disminuimos la radiación a 1/4 parte. El número mágico son 2,5 metros. Uno nunca debería estar cerca de 2,5 metros mientras estén dando rayos. O sea, si uno está pegado por ahí, está recibiendo rayos. Uno, mientras más tiempo esté lejos de rayos, mejor. El límite anual de radiación es de 5.000 Reins para cualquier humano, o en un sitio de trabajo laboral, en salud y cualquier otro tipo.